Muchas gracias, Elisa. A ver si se oye a través del micrófono este. Gracias, Elisa, y gracias a todos por estar aquí hoy. Es una tarde muy fresquita, que en casa se estaba muy bien, y sin embargo han tenido la deferencia conmigo y con la asociación de venir a escuchar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los textos religiosos funerarios. No se oye, ¿no? ¿Se oye ahora? Aquí a través del... Entonces no sé cómo ponerla, a ver. Voy a hablar así. Intento quitar un poco más y se oye. Vale, pues vamos a hablar dentro del curso de Ciencia y Sabiduría en el Antiguo Egipto. Hoy vamos a hablar de los textos religiosos funerarios. No voy a hablar de todo, porque ya saben ustedes que en el Reino Nuevo aparecen muchos textos religiosos funerarios nuevos en las tumbas de los reyes, como el del Anduat, el de las puertas, de las cavernas, infinidad de ellos, pero que son más bien visuales, más que textuales. Me voy a centrar, porque no daría tiempo a tanto, me voy a centrar en los tres grandes corpus de textos funerarios que ha habido en Egipto a lo largo de su historia y que han ido apareciendo escalonadamente en las tres épocas, digamos, de mayor esplendor de la cultura egipcia. Entonces vamos a hablar de los textos de las pirámides que aparecen en el Reino Antiguo, vamos a hablar de los textos de los ataúdes que aparecen en el primer periodo intermedio, pero que se desarrollan fundamentalmente en el Reino Medio, y por último vamos a hablar del libro de los muertos que aparece en el Reino Nuevo. Como verán, al segundo le he llamado texto de los ataúdes, mientras que aquí en España, en toda la literatura, y siempre se le ha dicho texto de los sarcófagos, lo que están ustedes más acostumbrados, que se le llame texto de los sarcófagos. Quizás siguiendo la escuela francesa, que los franceses le llaman textos de los sarcófagos. A mí me gusta más la escuela inglesa y americana, que le llaman coffin text. Y coffin en inglés es ataúd, no es sarcófago. De hecho, se le referencia como objeto. Y yo en castellano me gusta más ataúd que sarcófago, porque eso que tienen ustedes ahí, si salen a la calle y le preguntan a alguien, oye, ¿cómo se llama una caja de madera rectangular donde se mete un cadáver para enterrarlo? Te dice que es un ataúd. Y segundo motivo, hay un segundo motivo que es muy bonito, que es que la palabra ataúd es de las pocas palabras que tenemos en castellano que proviene directamente, a través de los árabes, del egipcio antiguo. Ataúd es una palabra del egipcio que yo enseño en las clases de egipcio, del egipcio clásico. En egipcio era yaut. Cuando llegan los árabes, conquistan en Egipto, toman esa palabra y le ponen el artículo a yaut, que en el árabe hispánico se pronuncia atabut y se castellaniza ataúd, con lo cual razón de más para llamarle a esto de los ataúdes en lugar de los sarcófagos. Del tercero, del libro de los muertos, hablaremos más tarde, porque sí que hay diversas teorías y se está tendiendo a no llamarlo ahora libro de los muertos, pero iremos, cuando hable de él voy a hablar, porque ahí tengo yo alguna propuesta concreta. Que había pirámides se sabe de toda la vida, pero sin embargo la existencia de pirámides con textos es bastante reciente comparada con los miles de años que se hace que se conoce que había pirámides sin escribir. Y eso se sabe desde 1880. En diciembre de 1880, un Reis que trabajaba para Gastón Maspero pasó por casualidad, como la mayoría de las cosas que pasaban en la arqueología egipcia en el siglo XIX. Intentando cazar un zorro, se metió en las piedras, en el montón de piedras que era entonces la pirámide de Pepi I. Ahí la ven ustedes ya muy rehecha, porque la misión francesa del IFAO ha hecho un trabajo fantástico, pero era un montón de piedras que no se sabía ni lo que era. Entonces el rey entró detrás del zorro y vio que había inscripciones. Llamó a su jefe, a Gastón Maspero, y Gastón Maspero llegó allí, entró y cogió los textos. Y vio además que había un nombre de un rey, porque había un cartucho y tiene el nombre de un rey. Entonces rápidamente se lo mandó a su jefe, que estaba en Francia en ese momento, que era el jefe del servicio de antigüedades, Auguste Mariette, y estaba enfermo, bueno, estaba tan enfermo
que estamos hablando de diciembre de 1880 y muere en enero de 1881. Y Gastón Maspero, que estaba convencido de que no había pirámides escritas, le contesta y le dice: eso no es una pirámide, colega, eso es la mastaba de un noble que se llama Pepipén, que era lo que ponía en los textos. No le faltaba algo de razón al bueno de Mariette, porque sí que hay nombres compuestos con el nombre de un rey. En el caso de Pepi, esos tres, por ejemplo, que son los nombres que le llamamos nombres basilóforos: Pepinat, Pepisenep y Pepián, como pueden leer la mayoría de ustedes que han pasado por nuestras clases. Pero estos tienen un significado, porque eso es una forma verbal que significa que Pepi esté fuerte, que Pepi esté sano y que Pepi esté vivo. Sin embargo, este pen no, ese pen, ¿verdad, Michelle? Era un demostrativo, que después se transforma en un artículo, este Pepi o el Pepi. Entonces, eso no es uno. Entonces, aquí lo ven. Ven, aquí, por ejemplo, después se vieron que había textos de más pirámides, y aquí le traigo a ustedes la de Unís, y ven, siempre pone pen detrás. Pero ese pen es el artículo, el Pepi va, el Pepi viene, el Pepi tal. No es, o sea, que estaba equivocado María, tenía un fundamento, pero estaba equivocado. Para mis alumnos de lengua, les quiero comentarle aquí una pincelada, me permiten una pincelada lingüística. En algunos casos pones Pepipú. Y siempre habíamos estudiado que Pú es un demostrativo arcaico en relación al pen, que es más moderno, pero no, porque ya ven aquí que el pen está en los textos de las pirámides, que es la literatura más antigua que tenemos. Y me he metido en los textos de Pepi, que los tengo todos, y he encontrado cuál es la diferencia. Pone Pepi pen cuando habla de él en tercera persona, Pepi va, Pepi viene, Pepi sube, y cuando le está hablando a él en segunda persona al sacerdote, le llama Pepipú. Pepipú, ven y acércate, o un dios le está hablando a él, Pepipú. Los dos demostrativos, pen y pú, tienen esa diferencia, pero más bien de uso, más que temporal, como habíamos visto bien, es que sea arcaico, que sí tal. Bueno, ya Maspero siguió excavando y excavó la pirámide que hay junto a la de Pepi, que es la de Merenra, y vio que también había texto. La de Merenra no solo había texto, sino que la de Merenra sacó el sarcófago y sacó al rey. Sacó la momia de Merenra, y vio que también estaba escrita. Y siguió excavando, y del reino antiguo se fueron excavando una a una todas estas pirámides que contienen textos de las pirámides. Como ven, de la dinastía quinta hay una sola, la de Unís. De la dinastía sexta, esos cuatro reyes, Teti, Pepi, Merendra y Pepi II. Y todas estas reinas de la dinastía sexta. En todas estas pirámides hay textos de las pirámides del reino antiguo. Después veremos que se siguen escribiendo los textos de las pirámides, pero ahora vamos a ceñirnos a los del reino antiguo. El primero que empieza a publicarlos es el propio Gastón Maspero, que 2 años después, en 1882, empieza a publicar una serie de artículos. Cada vez que hace un descubrimiento edita la pirámide que va abriendo. Pero en el 94 es cuando escribe ya un libro, que es la descripción de pirámides de Salvador, en el que edita todas las pirámides que ha descubierto hasta ese momento. Pero el gran paso lo da este señor, Courcette, que los alemanes, como siempre. En el tema de filología, ya saben ustedes que los alemanes de filología egipcia son los mejores. Courcette hace la gran obra, que es Die Altagipstischen Pyramidentexte, que empieza a escribirla en 1908, y es un texto que sigue siendo de referencia, es el que seguimos utilizando ahora mismo cuando queremos referirnos a los textos de las pirámides. Ahí ha cogido los 5 reyes, y coges el libro y ves cómo cada uno de los conjuros los pone en paralelo lo de los 5 reyes, con lo cual puedes comparar gramaticalmente uno con otro y los puedes ir viendo. Entonces la gran obra de referencia, incluso actualmente, es la de Courcette, de los textos de las pirámides. Sí que han aparecido después monografías. Biancoff hizo una muy buena sobre la pirámide de Unís, y lo que os digo, lo de la pirámide de Pepi I, los franceses han hecho una obra fantástica y la han publicado. Hay la publicación de
del IFAO sobre la pirámide de Pepe I es fabulosa. Bien, vamos a ver qué son entonces los textos de las pirámides. Los textos de las pirámides están escritos en columnas jeroglíficas, tanto en la cámara sepulcral como en la antecámara, como en los pasillos de esas pirámides que hemos visto ahí. Y están hoy día de acuerdo todos los egiptólogos en que son conjuros que se decían oralmente en rituales de enterramiento desde mucho antes de que se escribieran aquí. Que en un momento dado los sacerdotes de Heliópolis deciden copiarlos. Los copian en una librería, en papiro y en hierático, se sabe, ahora después os diré por qué, en papiro y en hierático. Hacen una copia y de esas copias es de las que van sacando los textos que se van poniendo en cada pirámide. En cada pirámide no van los mismos textos, son distintos conjuros, son 900 conjuros, como habéis visto allá, que lo numera desde el 1 hasta el 900 y cada pirámide lleva unos cuantos. Y son conjuros mágicos, cada uno de ellos son conjuros mágicos que lo que intentan es ayudarle al difunto a pasar bien la otra vida, porque los egipcios no se mueren, los egipcios viven una segunda vida. Esto, lo que se sabe también es que ese ritual no era nada privativo de los reyes, sino que se hacía para todos los difuntos. Lo que pasa es que solamente se escribía en un principio en la pirámide de los reyes. Por ejemplo, la mastaba de Tin, ¿verdad, Pilar? En la que hemos estado todos, que es esa mastaba enorme de la quinta dinastía, donde están las escenas estas de la vida cotidiana, tan fantástica y tal, pues hay un texto que dice: todos los rituales con los que uno se transforma en un as han sido llevados a cabo para mí. Me temo que no va a salir la transliteración, Enrique. Y está muy... bueno. Aquí no se ve. Vale, pues bien. Vale, sí, sigo. Los que sabéis jeroglíficos sabéis que esto es una Aleph y lo otro es una H con un arco, que se escriben así. Bien. Pues en otra mastaba de la dinastía sexta, por ejemplo el Areán Major, que son, como ves, de la dinastía quinta, es la pirámide de Unis, y hemos visto las de los otros reyes y las otras reinas son de la dinastía sexta. Pues también hay una mastaba de un médico, se cree, porque es donde está esta famosa escena de la circuncisión de ese egipcio, en la cual pone otro texto parecido. Oh sacerdote lector que entre en esta tumba mía para realizar para mí los actos de transformación en un as. Un as es un espíritu glorioso, un espíritu que ha pasado ya al otro mundo y que vive entre los dioses. Luego se ve que los rituales se hacían, se seguían haciendo para el resto de los egipcios, pero solamente los sacerdotes toman, copian, crean la librería y los empiezan a escribir en las pirámides de sus reyes. Se sabe que la primera en la que se escribe, y por tanto cuando hacen la recopilación, es en época de Unis, porque su antecesor Isesi tiene una pirámide anepigráfica, no hay textos. La primera que tiene textos es esta, la de Unis. ¿Y qué es lo que dicen estos textos? Bueno, estos textos no tienen un hilo narrativo, entonces no son un libro. Los primeros egiptólogos que empezaron a traducir los textos del libro de los muertos, se pensaban que tenían ante sí, decían ellos, la Biblia de los egipcios. Para nada son una Biblia, porque no son textos, no son un libro de dogmas religiosos. Tampoco son mitológicos, no son mitológicos, no es una mitología. Eso sí, la mitología está subyacente en todos los textos. Y la mitología hay que sabérsela para poder interpretar lo que se está leyendo cuando se leen estos textos. Si un conjuro dice,
y harás para mí lo que hizo Isis para su hermano Osiris después del mal acto de Set. Todos sabemos que lo que le está pidiendo es que una todas las partes de su cuerpo, pero porque conocemos ese entonces, los textos funerarios dan por supuesto que todos conocemos la mitología. Y por eso aparecen pinceladas, pero no la explican. No la explican. Entonces, muchas veces nos encontramos, ¿verdad, Michelle?, con textos que los traducimos perfectamente, pero que no sabemos lo que están diciendo, porque son totalmente ajenos a nuestro entendimiento. Luego son también contradictorios, pero contradictorios bajo nuestro punto de vista, porque para los egipcios no era contradictorio decir que un dios era el único, el primero que se creó a sí mismo y que apareció en primer lugar de la colina primigenia, y en el templo de al lado decir lo mismo de otro dios. Lo decían exactamente, y creían en una cosmogonía de Heliópolis y otra de Herakleópolis al mismo tiempo. En la mentalidad egipcia eso no era contradictorio. Para nosotros es contradictorio la mayoría de ellos, y repetitivos. Se encuentra en cualquier pirámide muchos conjuros que están intentando lo mismo, están intentando conseguir el mismo bien para el rey. Son contradictorios como Setel, que es el que los numeró. Los 8 primeros están escritos en el sarcófago, esto es muy bonito, están escritos en el sarcófago, en el de Teti, por ejemplo, y le están hablando, la tapa del sarcófago y la cuba del sarcófago le están hablando al rey. La tapa es la diosa Nut, que es el cielo. La cuba del sarcófago es Geb, que es el dios Geb, que es la tierra, y le están diciendo los dos: te nombramos nuestro hijo mayor y además te damos nuestras hijas, Neit y tal, para que sean tus hermanas, Isis y Neit para que sean tus hermanas. Luego están nombrando Osiris, el propio sarcófago divinizado como Nut y Geb lo están nombrando Osiris. Pero después nos encontramos con que en el capítulo 245 le dice el rey a Nut llegando al cielo: yo llego hacia ti como un halcón glorioso que estaré volando a Horus, y le dice ya, pues no bajes abajo, que abajo está Osiris, tú quédate aquí glorioso. Luego al mismo tiempo es Isis, que es Horus por otro lado, en otros conjuros es el dios Sobek. O sea, son totalmente contradictorios para nuestro punto de vista, no para el de los egipcios. La actitud entre los dioses también es contradictoria. En estos textos el rey muchas veces se presenta ante los dioses humildemente y les pide humildemente estar entre ellos en el cielo con las estrellas imperecederas y llega con humildad, mientras que en otros textos los obliga. A Geb le dice: como no me dejes subir junto a ti, crearé un cataclismo tal que temblarás. Le dice a Geb. Y en eso en el 254. Y si nos vamos al conjuro 273 y 74, que es el himno caníbal, se come a los dioses para ganar sus fuerzas. Bajo nuestra mentalidad son totalmente contradictorios. La ubicación es celestial. Al contrario de lo que ocurre con los textos que veremos después del libro de los muertos y los textos de los ataúdes. Y el dios principal es Ra. Mientras que en el libro de los muertos, por ejemplo, el dios principal es Osiris. En cuanto a la forma, están escritos, como les he dicho, en columnas, y termina uno y empieza el siguiente. El principio lo marcan siempre con eso, que es Yed Medu, palabras para ser recitadas. Luego se ve que son rituales que se recitaban durante el enterramiento del rey. Eso era un conjuro que terminaba aquí, como veis, con este rey. En el resto de las pirámides termina así, es con el signo del Osei de Gardiner, que es el recinto cerrado, por lo cual están dando la idea de que un conjuro es totalmente separado de los otros. Ya les digo que no es un libro, no hay una hilazón, son conjuros totalmente separados que van ahí, que los ponen uno detrás de otro. Antonio Morales, que es un egiptólogo joven español que ha escrito su tesis doctoral sobre los textos de las pirámides, divide los textos en sacerdotales y personales. Sacerdotales, aquellos que recita un sacerdote. ¿Se oye bien, Michelle? Sí, se oye perfectamente.
tú estás la última, no me quiero de esto, sacerdotales y personales. Personales los que dicen rey, sacerdotales los que dicen sacerdote. Yo creo que había más, yo creo que había una escenificación ritual. Y les pongo este ejemplo. El texto de las pirámides 305 es este, que la mayoría de ustedes lo pueden traducir, ya lo han leído, pero para los que no lo sepan se lo voy a poner yo ahí lo que pone. Pone palabras recitadas, aquella el Yet Metuese. Una escalera está anudada por Ra ante Osiris, una escalera está anudada por Horus ante su padre Osiris. Osiris es el rey muerto que está subiendo y le están ayudando a su lado Ra y su hijo Horus. Esto está recitándolo un sacerdote, un recitador. Ahora, los que hablan son los dos dioses, los dos que están aguantando la escalera, dicen, le preguntan, ¿eres tú un dios cuyos lugares son puros? Y responde el rey, yo he venido de un lugar puro. Entonces, los que habéis estudiado conmigo literatura egipcia, sabéis que en la literatura egipcia siempre dice quién va a hablar. Y el rey dijo tal cosa, y Yedi le contestó tal cosa, y llamó al oficial, y el rey llamó al oficial y siempre le dice quién va a hablar. Si uno se encuentra con este texto ahí, no sabe quién está hablando. ¿Por qué se sabía? Porque había distintos actores. Es un ritual en el que hay distintos actores. Un actor es el sacerdote lector que está leyendo, un actor que hace, unos actores que hacen de dioses y un actor que representa al propio rey. Entonces, lo he comentado con Antonio y le parece una idea que muy plausible, que sí, que se lleva a cabo un ritual y un ritual escenificado en la pirámide. De hecho, también un planito que he hecho que me parece que es interesante. He cogido el texto, la publicación de la pirámide de Pepi, del Ifao, que le he dicho tan fantástica, que viene además con unos planos enormes, un tamaño 1, con todos los textos de la pirámide. Y entonces se ve en qué dirección hay que leer los textos. Entonces, si os ponéis, pues se da uno cuenta de que aquí hay un rito. Se han puesto lo que hablaba José Miguel Serrano Delgado. Aquí está el sarcófago en la cámara interna y de alguna forma están cantando o salmodiando los textos que hay aquí, después pasan a la antecámara y después salen. Luego, hay un ritual con un camino. Esto es otra cosa que he encontrado que me parece bastante interesante. En todas las pirámides hay estas tachaduras. Estas tachaduras lo que hacen es cambiar conjuros que estaban en primera persona, pasarlos a tercera. Ahí, como ven, y sin embargo, y no lo pasan totalmente, no hay sabéis que cuando un rey toma un cartucho de otro, lo borran bien para que no se... Aquí han dejado que se sepa lo que había debajo, y lo que había debajo es primera persona. Han sustituido la primera persona por el nombre del rey con el cartucho. Y formas verbales. Todas las formas verbales cambian las terminaciones de la primera a la tercera persona. Yo, esto no lo he leído en ningún sitio, o sea que no os lo creáis, pienso que es que el rey vivo entraba a leer sus textos y los recitaba en primera persona. Una vez que se muere, lo cambian a tercera persona. De hecho, en el libro de los muertos hay claramente conjuros que están preparados para ser leídos por un vivo. Entonces, eso podría ser. La lengua en la que están escritos es una lengua bastante antigua, es una lengua que no se entendería con el egipcio clásico que enseñamos en nuestros cursos, sino que son unas formas verbales muy distintas y que se cree, Edel, por ejemplo, dice que corresponde a la lengua que se hablaba durante la segunda y la tercera dinastía. Daros cuenta que las pirámides en las que están son de la quinta y de la sexta dinastía. En la quinta y la sexta dinastía, vieron ustedes cuando estuvimos viendo el curso de literatura en el Reino Antiguo, hablamos aquí, por ejemplo, de la biografía de Weni y de Jacuf, y se podían leer perfectamente. Los que habéis estudiado jeroglíficos sabéis que en la quinta y la sexta dinastía ya se habla nuestro egipcio, el egipcio clásico. Sin embargo, pirámides hay que estudiar un egipcio específico que es mucho más antiguo. Según Edel, es varios siglos más antiguo de la segunda o la tercera dinastía. También puede ocurrir que se hayan escrito al mismo tiempo
que se ponían, o sea, en la quinta y la sexta dinastía, pero que se hayan puesto en un idioma más arcaizante, que con los temas religiosos se suele hacer. Los egipcios muchas veces los temas religiosos los escribían de una forma más arcaizante. Pero la lengua no es la lengua gráfica, es una lengua mucho más antigua, que tiene unas características específicas gráficas, el caso de uso determinativo, grafía fonética, no voy a entrar mucho. En plural, animal dañino mutilado, eso es muy típico. Un jeroglífico que lleve un animal dañino, aunque sea una letra, como sabéis los jeroglíficos son letras, si es un animal dañino y está cerca de la cámara, lo ponen mutilado, le cortan la cabeza, le cortan las pezuñas. Los egipcios, la palabra que tenían para designar conjuro es esta, rojo, es una boca. Eso, así es como le llamaban a cada uno de los conjuros. Por ejemplo, este conjuro de Ra. Este conjuro de Ra tiene que ser recitado para subir a la barca de Ra, le llamaban así. Se le llama Spruch, que significa declaración o algo así en alemán. Y podrían ser recitados o cantados. Seguro que el ritual era un ritual cantado, porque están escritos en verso. Esto no lo he dicho y es muy interesante. Están escritos en verso, y el verso egipcio es un verso rítmico. No está basado como nuestra poesía en la métrica, sino está basado en el ritmo. Entonces, lo más probable es que ese ritual que se formaba dentro de la pirámide, lo que fuera es un ritual en el que fueran cantando los textos. Bien, pues vamos a seguir adelante y se siguen haciendo, cuando termina el Reino Antiguo, se siguen escribiendo textos de las pirámides, pues se escriben. Aquí está en la pirámide de un oscuro rey Ibi de la dinastía 8, que queda muy poco, que está en Saqqara. En la parte subterránea hay textos de las pirámides. Las pirámides del Reino Medio, como esta de Lich, de Senusert I, ya no tienen textos de las pirámides. Pero sí los tienen mastabas de sus oficiales. Estos son dos sacerdotes, Senusert An e Imhotep. Ahí hay textos de las pirámides. Aquí ahora mismo, así es como nos lo encontramos en 2008 cuando fuimos a esta zona. Aquí no se ve nada en la parte superior, pero esto lo estuvo excavando el Metropolitan, primero Hayes, al principio del siglo XX, y luego en los años 80 Dieter Arnold hace una nueva excavación, y incluso con los croquis que había hecho Hayes a principios del siglo, que todavía estaba muy de pie en la parte superior de las mastabas. Y lo que él pudo encontrar ha llegado incluso a reconstruir cómo era la mastaba de Senusert An. Eran unas mastabas con fachada de palacio, muy al estilo del Reino Antiguo. Y lo que sí quedan intactos de esas dos mastabas son las partes inferiores. Esta es la cámara de Senusert An, donde ven ustedes los textos de las pirámides ahí. Los textos de las pirámides, 536 columnas llenos de texto de las pirámides. Ha intentado imitar las pirámides de los reyes del Reino Antiguo, en el Reino Medio. Ahora que sus reyes no las ponen ellos. Y, fijaros, incluso las estrellas de 5 puntas han imitado a las pirámides que hemos visto antes. La otra, Imhotep, solamente está escrito en un foso que hay en la cámara mortuoria, y son solamente 186 columnas. ¿Pero qué tenían en común estos dos señores? Que eran grandes sacerdotes. Senusert An era el gran sacerdote de Ptah en Memphis. Y Imhotep era el gran sacerdote, jefe de los sacerdotes Uap, los dos de época de Senusert I, junto a cuya pirámide se han enterrado. ¿Qué ocurre? Pues que estos señores tenían acceso a los papiros, a la biblioteca que se había creado en el Reino Antiguo, y toman esa biblioteca y son capaces de poner los textos de la pirámide en sus propias mastabas. En el primer periodo intermedio se siguen escribiendo textos de las pirámides en ataúdes. Hay muchos textos que hace años que se creía que eran textos de los ataúdes, y no, son textos de las pirámides que se han copiado en el interior de ataúdes. En el Reino Nuevo se sigue escribiendo los textos de las pirámides. Aquí, en la terraza sur de Deir el-Bahari, de Hatshepsut, hay muchos textos de las pirámides. Textos de las pirámides que han copiado muchas tumbas de la zona. Hay muchas tumbas de la zona que los tienen, y se ve que están copiados de ahí. También los encuentran ustedes en la dinastía 26, en Asun,
en la tumba de las divinas adoratrices en Medina Jaú. Esta es la de Menirdis. Ahí es donde pone divina adoratriz, que es un término contra el que yo estoy. A mí me molesta mucho muchas de las cosas que ocurren en la egiptología, que alguien dice una cosa y todo el mundo la sigue y para adelante. Eso no lo veis bien, pero os lo pongo ahí. Como sabéis, jeroglífico mucho que habéis estado conmigo, sabéis que lo que hay ahí es una transposición honorífica. Y ahí pone Duat Netcher. Y Duat es un participio que significa la que adora. Luego ella era la que adora a Dios. Estas señoras no son divinas. Yo se lo he contado a alguno de mis amigos, se lo he contado ya. No son divinas. Son adoradoras del Dios, pero para nada divinas. Sin embargo, todos los seguidores lo dicen divinas adoratrices. Pues bueno, pues divinas adoratrices. Terminológicamente no lo son. No solo en Tebas, sino que en todo Egipto, en Abusir, por ejemplo, se descubrió en 1998 Miroslav Werner, la tumba de Uefa, que está llena de textos de las pirámides. ¿Veis cómo los textos de las pirámides siguen escribiéndose en Egipto? Después del Reino Antiguo. Esta tumba es interesantísima. La de Padiamenopes, la TT33, en el Asasif. No sé si podemos entrar, Cristina, me gustaría muchísimo porque es una biblioteca completa. Han empezado ahora a rehabilitarla. Este era otro sacerdote. Y se ha cogido el tío y no solo, se ha escrito textos de las pirámides, textos de los ataúdes, se ha escrito todo tipo de literatura religiosa en su tumba. La tumba es una biblioteca. ¿Has entrado, Pilar, en ella quizás? Has entrado en ella. Es fastuosa. Y lo más interesante que tiene es que tiene textos que no se escribían desde las primeras pirámides del Reino Antiguo. O sea, que no las ha copiado desde el Bajari. ¿De dónde las ha copiado? Porque se seguían manteniendo los papiros en los templos. ¿Qué cargo tenía Padiamenopes Pilar? Gran sacerdote. Entonces, se siguen manteniendo los papiros de los templos. Y se siguen escribiendo los textos de las pirámides. Esto es una cosa que no sabes, empieza siempre. ¿El texto de las pirámides? ¿Reino Antiguo? Pues no, señor. Se siguen escribiendo hasta la época romana. En el tiempo y en el espacio, hasta el Sudán. En la tumba de Aspelta, en Nuri, hay 3 textos de las pirámides escritos en la pirámide de Aspelta, en Nuri. Bueno, vamos regular de tiempo. Vamos a hablar del segundo corpus que aparece, que son los textos de los ataúdes que ya hemos dicho que aparecen en el primer periodo intermedio. Los ataúdes son estos ataúdes cuadrangulares que tienen pintados en la cara esos 2 ojos. La cara porque ponían la cabeza al norte y el difunto estaba tumbado mirando hacia acá, veía el mundo a través de esos 2 ojos. Se pueden datar perfectamente por las inscripciones exteriores. Mirad, estos dos, este de Calvert y este de Turín, son del periodo intermedio, porque solamente tienen una franja de una estela Dinesus-Hotep aquí. Este de Turín ya es del principio de la dinastía 12, porque además tiene franjas verticales. Igual que este, tiene más franjas verticales, es de mediados de la dinastía 12. Y al final del Reino Medio le añaden la estela de falsa puerta. Luego, por el exterior se pueden datar, pero a nosotros lo que nos interesan son los interiores, que es donde están los textos de los ataúdes. Los textos de los ataúdes son esos textos, esas columnas que hay ahí, escritas o en jeroglífico o en hierático, y en tinta negra y roja. El primero que empezó a estudiarlos y publicar fue Lepsius, en 1867, que publicó los de Berlín. Daos cuenta que he dicho que se estudian en orden inverso. Las pirámides hasta 1880 no se conocen y en 1867 ya estaba Lepsius liado con los ataúdes. Luego, el orden es inverso al en el que se escribieron. Poco después, en 1904, Lacau empieza a publicar distintos artículos con los textos de los ataúdes que había en el Museo del Cairo. Pero la gran obra la ponen en marcha estos 2 señores a los que le tenemos devoción la mayoría de los que estamos aquí, que son Breasted y Sir Alan Gardiner, que dicen: vamos a hacer el gran compendio de todos los ataúdes que se han descubierto.
y empiezan a hacer un compendio que es una obra monumental en 7 volúmenes donde están todos los ataúdes que se habían descubierto, pero que no la termina ninguno de los dos. Los dos son muy importantes, y como importantes que son, pues tienen un ayudante. Gardiner tiene un ayudante, Leiden, que es Adrian de Buch, que Adrian de Buch es el que hace la obra. Adrian de Buch empieza a escribir los textos de los ataúdes en el 35 y termina en el 61, con 1185 conjuros. Son 7 volúmenes que tenemos, donde están todos los ataúdes escritos verticalmente en columnas, cada uno de los conjuros. Conjuro 1, 2, 3, 4, 5... es la obra de referencia de los textos de los ataúdes. Hay quien ve lo de los ataúdes como una democratización, pero yo creo que no es una democratización. Lo referencian a, bueno, aparece en el primer periodo intermedio, que es cuando la fuerza del rey decae un poquito y tal, pero yo creo que no. Hay un artículo muy bueno de hace muy poco de Bernard Mathieu, el paisano de François, que dice, se llama así el artículo: ¿es legítima la distinción entre los textos de las pirámides y los textos de los ataúdes? Pues vamos a ver, textualmente no hay mucha diferencia, casi están copiados. Muchas veces ya les he dicho que hay muchos ataúdes que lo que tienen es directamente un texto de las pirámides escrito, pero la diferencia que hay es que los textos de los ataúdes tienen un título, que los textos de las pirámides no tenían. Que los textos de las pirámides no tenían ningún título. Entonces, le añaden un título y después ponen el conjuro correspondiente. Por ejemplo, el conjuro 297 tiene un nombre tan bonito como Conjuro para transformarse en los 4 vientos del cielo y conocer el nombre del Dios que está a cargo de la escalera del cielo. Y después recita el conjuro. Aprovecho para contarles esto de conocer el nombre. Esto de conocer el nombre es interesantísimo, porque para un egipcio conocer el nombre de alguien es tener poder sobre él. Tú conoces el nombre de alguien, tienes poder sobre él. Yo siempre hago referencia al cuento del enano saltarín. No sé si los viejos de aquí como yo se acuerdan del cuento del enano saltarín, que la princesa termina llevándose a su hijo porque sabe que el enano saltarín se llamaba el enano saltarín. Conocer a alguien es tener fuerza sobre él. Y en egipcio tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los nombres egipcios tienen un significado. Los nombres egipcios tienen un significado. Tutankamón es la imagen viviente de Amón, se traduce. Y si tú sabes el nombre de uno de los dioses que te vas a encontrar en el otro mundo, y ese nombre es el que echa fuego por la boca, pues vas equipado con agua y te lo cargas. Si es el que ataca, son ese tipo de nombres los que tienen. Si es el que ataca por detrás, pues no le dan la espalda. Entonces, el conocer el nombre de los distintos personajes que le van a ir apareciendo al difunto en el otro mundo es crucial. Y en todos los conjuros llega el difunto y dice, que sé tu nombre. Y lo deja pasar por la puerta correspondiente porque sabe su nombre. El soporte, tampoco hay gran diferencia en el soporte, porque el soporte empieza siendo en las pirámides las paredes y en los ataúdes, pero ya hemos visto después que también los textos de las pirámides también pasan a escribirse en ataúdes y los de ataúdes en las paredes. Esto no sé si lo saben ustedes. La excavación española en Ignacia del Medina, esto me lo ha pasado Mari Carmen Pérez Díez, en las tumbas de Nefeririu y Sarek, hay textos de los ataúdes escritos en las paredes de esas dos tumbas. Y esas tumbas son del primer periodo intermedio. O sea, que desde el principio empiezan ya a escribir los textos de los ataúdes, no solo en los ataúdes, sino también en las paredes. Y en estelas, y hasta en una cama. Me comentó Jarko Willem, que es un experto en esto, que coincidí con él en un congreso que estuvimos en Jaén, que organizó Alejandro Jiménez Serrano, que lo ha encontrado en una cama que dentro de está en el Louvre, lo que pasa es que no está expuesta. O sea, que diferenciarlo por el soporte, pero tampoco se pueden diferenciar por el soporte. Lo que está claro en los textos de los ataúdes también es que había originales de los que se copiaba. Y así como de las pirámides no se han conservado, de los textos de los ataúdes sí que se han conservado. Papiros como este, que es el Gardiner II del Museo Británico, donde vienen una serie de conjuros que es los que tenían como originales los sacerdotes para escribirlos en los ataúdes. De pirámides no se ha conservado ninguno, pero
Hace muy poco se ha descubierto una cosa muy interesante, que en una de las últimas pirámides de Reina que se han excavado, la de Angesenpepi segunda, hay bloques de piedra preparados para poner los textos de las pirámides y pone las palabras, el rollo de palabras divinas. O sea que hay que copiar ahí las cosas que pone en el rollo de papiro. Hay un rollo de papiro igual que este es del Reino Medio. Está escrito en hierático. Luego el soporte tampoco dice mucho. La identidad del destinatario, pues tampoco, porque empiezan escribiéndose para reyes, pero después los textos de las pirámides se escriben para cualquiera. Y los textos de los ataúdes igual, tampoco los diferencian. Lo que está demostrando en este artículo Bernard Mathieu es que los textos de los ataúdes no son más que los herederos de los textos de las pirámides, y copiados directamente, y se añaden más, pero son prácticamente la misma cosa. La lengua en la que están escritos sí que es diferente, porque así como pirámides está escrito en esa lengua de la dinastía 2 o 3, los ataúdes están escritos en el egipcio clásico. Es el egipcio que estudiamos nosotros. Y los que hayan estudiado egipcio con nosotros lo pueden traducir perfectamente. Esto se traduce. Otra cosa que lo entienda, porque ya les decía antes que entenderlo es más difícil porque no se sabe muchas veces lo que está diciendo, pero por el contenido, no por la estructura del gramatical. Y la otra gran diferencia es que empiezan a aparecer dibujitos. En las partes inferiores de estos ataúdes empieza a haber unos planitos del inframundo. Pirámides, los textos de las pirámides que hemos visto antes, eran textos de jeroglíficos seguidos. Habéis visto que no hay ni una figura de un dios, ninguna imagen, no hay viñetas. Aquí empiezan a aparecer, pero aparecen solamente cuando hay dos conjuros, que son el conjuro del doble canal o algo así, y otro conjuro que lo que están haciendo es referencia a la disposición geográfica de ultratumba. Lo que sí tienen es, encima de los textos, tienen primero una estela di Nesuhotep aquí, que es una forma de ofrenda, y después tienen aquí gran cantidad de amuletos, de los que se le ponían al difunto. ¿Ven? Aquí hay gran cantidad de amuletos, o sea, aquí están los textos, y encima gran cantidad de amuletos y unos collares y tal, de los que se le ponían a los muertos. Y muchas veces están representados en la zona a la que corresponde del ataúd. Esta es la parte de arriba de uno de los ataúdes de la que corresponde a la cabeza. Y ven ustedes que aquí hay un reposacabezas que le han ofrendado ahí. Y los aceites que se le ponían en la cabeza al difunto, al venerado ante Anubis, ¿verdad, Pilar? Y aquí, que en la parte de los pies, hay unas sandalias. Se han encontrado a todo lo largo de Egipto, pero donde más, con diferencia, ataúdes de estos hay montañas, pero donde más han encontrado es en el Bersha y en Meir. Y he puesto esas dos fotos para que nos animáramos a ir, porque preparé esto este verano sin saber que íbamos a ir, y ya sabemos que vamos a ir este año aquí. Entonces, eso es el Bersha, la tumba del Bersha, esto es el pueblo del Bersha, visto desde arriba, y esto es el fantástico necrópolis de Meir en el Egipto medio. ¿Y cuándo hay más? La mayoría de ellos son de la época de Amenemhat I y de su hijo Senusret I. A todo lo largo de Egipto y a todo lo largo de... pero la mayoría de ellos. El contenido. Tienen los mismos temas que las pirámides. Los mismos temas que las pirámides, en los que le pide al dios subir al cielo, ser una estrella, vivir entre las estrellas, convertirse en un halcón, convertirse en el dios Obé, convertirse en tal, pero hay unos específicos de los textos de los ataúdes, que es uno, la reunión con la familia. Hay muchos conjuros donde le está pidiendo a distintas divinidades que quieren reunirse con su familia. Conjuro para reunirse con sus hijos, otro conjuro para reunirse con sus padres,
Otro conjuro para reunirse con toda su familia, incluyendo los sirvientes. De la suegra no habla, pero sí que nombra a la familia global, incluyendo los sirvientes. Otro tema nuevo es la lucha con Apophis, la serpiente Apophis, que conocen ustedes, que aparece aquí, en Pirámide no está, aparece aquí como representación del mal, ese mal del mundo subterráneo. Otra diferencia es que la otra vida está contextualizada más concretamente. La definen geográficamente, hay puertas que de eso hablaban en Pirámides. En Pirámides todo era el cielo, alrededor de las estrellas y alrededor del dios Ra. Aparece el inframundo y Osiris como predominantes ahora. En Pirámides los predominantes eran Ra y el cielo. Ahora es el inframundo y Osiris ya en los ataúdes. Y como ejemplo, les pongo aquí esto que son muy interesantes. En los ataúdes, hay ataúdes que tienen 20 conjuros, hay otros que tienen 30, otros que tienen 100, y los conjuros son muy diversos. De la colección esta de los 7 volúmenes de Adrian de Book, los ponen en columnas, están numerados, la numeración es dónde se ha encontrado unas siglas, un número y en qué museo están. Se puede ver, y hay cientos de ataúdes, pero unos tienen unos conjuros y otros tienen otros. Y unos los tienen en un sitio y otros en otro. Pero hay conjuros que los ponen siempre en el mismo sitio. Y eso me ha llamado la atención, que son oraciones a los 6 paneles del ataúd. Considera que cada uno de los paneles, de los 6 paneles del ataúd, es una diosa. Y en el conjuro 229 le dice a la de arriba, a la diosa que está en su cabeza: salve a ti, la que está a la cabeza del grande, la señora de la frente y la garganta, coloca mi cabeza sobre mi cuello y evita que mi cuello sea cortado por los que separan el cuello de la cabeza. Esto es fundamental. El egipcio lo que quiere es estar completo, tener todas sus cualidades y todas sus partes físicas en el otro mundo. El otro mundo es paralelo a este y tiene que llevar la misma vida. Entonces le pide eso a la de la cabeza. Salve a ti, señora de Brunán, en tu nombre que está bajo los pies. Y a la que está bajo los pies le pide que le quite la inmovilidad, dame mis pies para que yo pueda andar libremente. Igual. Y se lo pide, y eso está escrito en la tabla del ataúd que da a los pies. En la tabla del este, donde están los ojos que hemos visto antes, pone, salve a ti, abre mi boca, está mirando para allí para que yo pueda hablar y tal y tal y tal. El texto 664 le está hablando a la tapa es Nut, la diosa siempre es Nut, arriba, el cielo. Y le dice, oh Nut, despliégate sobre mí y envuélveme con la vida. A la otra tabla, a la que está detrás, le dice, para la parte de atrás de la cabeza, que es el título. Oh gran señora que está detrás de tu señora, elévalo cuando esté inerte y vela por mí. Y a la del fondo, salve a ti, la que soporta a todos, la que abre sus brazos al inerte, lo está soportando, sobre la que él descansa, la que recolecta los flujos del cuerpo. Lo que está divinizando a las 6 paredes de madera del propio ataúd. Fijaros la variedad de conjuros que hay. Pues vamos por el tercero, por el libro de los muertos. Y vamos a empezar por el nombre. El nombre, yo decía que ahora hay tendencia a no llamarle el libro de los muertos. El libro de los muertos se lo puso Lepsius, el que hemos visto aquí antes, que estuvo estudiando el gran papiro de Turín. El gran papiro de Turín, Manuel, ¿se me oye? El gran papiro de Turín es un papiro de 19 metros de largo y 30 centímetros de ancho, de época tolemaica. Y lo estuvo estudiando Lepsius y lo publicó y le llamó Das Totenbuch. Y desde entonces, o sea, el libro de los muertos. Y desde entonces, pues se ha llamado a los papiros de esta época que acompañaban a los ataúdes y a los enterramientos con estos conjuros, el libro de los muertos. Él no fue el primero, un momento. Antes se lo decían ya los egipcios nativos. Cada vez que se encontraban un papiro en una tumba, le decían Kitab el Maitum, el libro del muerto. Pero ellos le decían el libro del muerto a lo que se encontrara, ya fuera cualquier papiro que se encontrara.
Pero el primero que le llama a este corpus de textos el libro de los muertos es Lepsius. Ese papiro que os digo es de un tal Ioefán. Está escrito al revés, pero lo he puesto de izquierda a derecha para que los que sabéis leer, leáis. Se llama Ioefán, que fue parido por Tacherit Menu, que era su madre. Está afiliado por su madre. Los nombres tienen significado, para los que no lo sepan, la mayoría lo sabéis, que Ioefán él está vivo, y Tacherit Menu es la hija de Min. Para mis alumnos de tercero de este año, hijo es Sa, pero en egipcio medio, pero en época tardía y en tolemaico han sustituido la palabra Sa, hijo, por Cherit, que significaba pequeño, ahora significa hijo. Entonces Tacherit, en T femenino, Menu es la hija de Min, que era la madre del niño. Pero bueno, vamos a lo que me importa. Y delante, al principio, aquí debajo vienen las columnas con los conjuros y con las viñetas del libro de los muertos. Pone esto, vamos a ver cómo lo llamaban los egipcios. Los egipcios lo llamaban comienzo de los conjuros de salir. Luego esta lechuza es una M, que es una preposición, que es donde está el quid de la cuestión, y esta es la palabra día. Lo están traduciendo, ¿verdad, Cristina? Ahora, Lucía, me decías tú que lo están traduciendo por libro, bueno, que no pone libro, pone conjuros de salir al día. Y los americanos igualmente lo están traduciendo como libro de salir into the day. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Esa M, Manuelo, no es direccional, ¿verdad? Hacia. No. Es todo lo contrario. Y ya lo dice Nabil, cuando Nabil estudió en 1908 el papiro de Yuya y Tuya, lo tradujo como salir del día, y gramaticalmente me vale, la M from, del día. Y entonces Nabil daba una explicación, era salir del día porque la vida es el día y la muerte es la noche. Pero eso no se conjuga con lo que creían los egipcios. Yo me he ido a estos 4 conjuros de los textos de los ataúdes, que son el padre el antecesor del libro de los muertos, y esos 4 conjuros de los ataúdes se llaman así: Peret em Jeru. Eso, salir del día al día. Pues me he puesto a leer los conjuros, a ver qué dicen esos conjuros. Y esos 4 conjuros cuentan cómo lo que quiere el difunto es montarse en la barca de Ra por la mañana, salir con él, visitar el mundo de los vivos, visitar a los dioses del cielo y volver por la noche al inframundo con la barca de Ra. Luego esa M significa durante el día. Y eso sí está documentado, que la M no significa al, hacia, nunca, esta es la R, la preposición R. La M significa durante. Durante está documentado en un texto del que les hablé aquí también cuando hablamos de literatura del Reino Antiguo. ¿Os acordáis de la carta que le escribe Paco Pepi II a Jarcú cuando le trae el enano de África? Le dice que le cuide al enano, que tenga cuidado, que no se caiga al agua, y le dice, y durante la noche, pon gente alrededor de él para que no se caiga al agua en Gerer, durante la noche. La N es durante. Luego, mi propuesta es que esa N nunca significa el día, durante el día. ¿Vale? Pero bueno, le podemos seguir llamando el libro de los muertos, que se le llevaba llamando mucho tiempo. A mí no me pega lo que le están llamando ahora de salir al día. Si acaso, durante el día. Otra de las inconsistencias de los egiptólogos. Los egipcios le llamaban conjuro a todos. Al de pirámides, al de ataúdes y al del libro de los muertos. Conjuro, eso, la R, la boca con el... No, le llamaban así. Pues, hoy día los egiptólogos, Follner, que es un gran egiptólogo que ha traducido los 3, pues en los textos de los pirámides le llama utterance, declaración, a esto. En los textos de los ataúdes le llama spell, que puede ser conjuro. Mientras que en el libro de los muertos, o conjuro de salir durante el día, le llaman chapter, los capítulos de salir durante el día. O sea, cada uno le llamamos.
pero todos se lo decimos, le llamamos los capítulos del libro de los muertos, los conjuros de salir, los conjuros del tal y los textos de la Biblia. O sea, que le está llamando Uther, Spell y Chapter para los que los hicieron lo mismo, y son lo mismo, son conjuros mágicos, magia, para que el difunto pueda vivir bien en el otro mundo. Me decía aquí un día Mercedes, que no está aquí Mercedes Montes, bueno, son oraciones. No, son oraciones. En una oración tú estás pidiéndole a una divinidad que te va a dar si la divinidad quiere. Y tú eres humilde y tienes que aceptarlo. Con un conjuro, tú, por la fuerza de la palabra y de la expresión, estás consiguiendo doblegar a la divinidad. Y es, con este conjuro me vas a aceptar o temblarás. O sea, un conjuro es con la fuerza de la palabra y con la fuerza de la expresión, tú estás consiguiendo algo directamente, no estás pidiendo, no son oraciones. Los libros de los muertos, vamos a seguirle llamando libros de los muertos, sí que se empiezan a editar mucho antes, como les decía, son los últimos que se escriben, pero los primeros que se editan ya en la edición imperial de Napoleón, que es la descripción de Gide, de 1821, ya he copiado 2 o 3 papiros de esto. Pero yo me he encontrado este librito que me ha interesado mucho. Está escrito por un tal Jean-Marcel Cadet en 1805, mucho antes que esto. Y este hombre ni era egiptólogo ni nada, sino que compró un rollo de papiro, dice, encontrado en Tebas en una tumba de los reyes. Y claro, cuenta que se lo compró un viajante que venía de Egipto, y esto es mágico. Marco no tiene nada que ver, pero tiene mucho interés porque el hombre, que era un alto oficial del Ministerio de Agricultura y Ciencia en el Bajo Rin, cuenta en este librito cómo científicamente lo desenrolla, le ayudan su mujer y su hija. Está muy interesante leerlo, lo ayuda. ¿Tú lo has leído, Michelle, esto? ¿Lo has leído el librillo ese? No. Está escrito en tu lengua nativa. Y cuenta el hombre y lo copia directamente, y entonces en ese libro, en 1805, ya copia él un papiro del libro de los muertos. Y lo lleva además a autentificar, y le pone un sello, la Secretaría de Agricultura y Ciencia, de que es auténtica la copia que ha hecho contra el papiro que él tiene en su casa. Y lo más bonito de todo, termina diciendo el libro, y le dedico este libro a los sabios que están estudiando hoy la piedra de Rosetta para ver si así les ayuda a descifrar la escritura jeroglífica. Claro que no se había todavía descubierto, no se descubre hasta que no llega este muchacho. Hasta que no llega este muchacho, en 1822 lo descubre. Y sabemos ya leer los textos jeroglíficos desde 1822. Él ya empieza a leer en Turín libros de los muertos, ya empieza a ver el permolito, ya empieza a ver que eso no son dogmas, que son rituales, lo ve rápidamente, y luego la gran obra de referencia en este caso, igual que he hablado de Sete antes, la hace Naville. Naville escribe en 1886, se lo encargan 10 años antes, tarda 10 años en hacerlo, una recopilación de papiros enorme, en 3 volúmenes, pero solamente recoge papiros de la 18 a la 20. Papiros de otras épocas se han ido después publicando individualmente mucho, pero sigue siendo la obra de referencia, la de Naville del 1886. Se lo pidió la Asociación de Orientalistas en una reunión que tuvo en el 76 en Londres y tardó 10 años en hacerlo. Y otro que conocemos todos es el papiro de Ani que ha publicado Wallis Budge. Ese lo tenemos casi todos los que nos gusta el tema de la egiptología, porque se ha seguido publicando una vez, editando y una vez y otra vez, y además trae los jeroglíficos no escritos a mano, eso que a mis alumnos no les gustan tampoco, sino escritos en tipografía ya, el papiro de Ani. La diferencia con los 2 corpus que hemos visto antes: el soporte ahora es el papiro y las viñetas. Ahora empiezan a aparecer viñetas. Viñetas son representaciones iconográficas de lo que dicen los textos. Que todos los conocen ustedes, son 2 capítulos. Este es el papiro de Ani,
Y tiene el conjuro 110, que es el de los campos de ofrenda y campos de junco, y el famoso 125 del salón de la doble mano, donde se pesa la... Pues, las viñetas llegan a ser tan importantes que ya en la dinastía 21 hay muchos papiros que no tienen los conjuros escritos, sino solamente explicados mediante viñetas. Y les voy a hacer a ustedes un recorrido rápido de derecha a izquierda por este que es de Consumose, como pone el jefe de escriba Consumose, lo pone aquí, mi alumno, a ver, jefe de escriba Consumose, ¿verdad? Entonces, y se limita a poner el nombre de él y de los dioses. Y entonces vamos haciendo un recorrido rápido, ¿veis? Van apareciendo tal, él, su nombre, los distintos actos, las distintas viñetas, el lago de fuego y tal, pero no ponen texto, sino simplemente la viñeta, los nombres de los dioses, Yehuti, aquí está en el pesaje de corazón, pero no escribe el texto, aquí el título de él, pero no es que Anubis y tal. Entonces, se ha hecho lo más importante, la viñeta. Neptis, Nefer, Isis, ponen los nombres de los dioses, ¿no? Y aquí los 4 hijos de oro que ponen los nombres. Luego, en la dinastía llega a perder fuerza el escrito y con las viñetas tienen suficiente. Yo me imagino que tiene que ver algo con que no estaban alfabetizados los egipcios, pasa un poco como en las catedrales románicas, que mediante la imagen pues transmitían mucho más al pueblo que mediante la escritura. ¿Cómo están escritos? Están escritos desde la dinastía 18, en que empiezan a aparecer, están escritos en jeroglíficos lineales. ¿Veis? Estos son jeroglíficos, pero no muy detallados, sino escritos con plumilla en negro y en rojo. A partir de la dinastía 21 también se escriben en hierático, que es la escritura sucesora del jeroglífico, que son jeroglíficos cursivos, mucho más cursivos. Pero daros cuenta que aquí, por ejemplo, la viñeta sí que está escrita en jeroglífico. ¿Por qué? Porque la viñeta es la parte importante. Aquí hay un Dios y los jeroglíficos son la palabra de Dios. Entonces, junto al Dios pone la escritura jeroglífica. Y este es de Padiamonet. Se lo pone aquí. Por el Osiris, el jefe de los que cocinan pasteles para la casa de Amón, Pa, Diu y Monet. ¿Verdad, mirar? Y en época romana los empiezan a escribir también en demótico, que es ya el último escalón de la escritura, donde ya el jeroglífico se ha estilizado totalmente. Y aquí os pongo jeroglífico lineal, hierático y demótico. Aquí hay una serie de ligaduras, ¿veis? Que se siguen escribiendo en jeroglífico lineal durante todo el tiempo. Pero a partir de la 21 también, no nos confundamos, a partir de la 21 también en hierático y a partir de la época romana también en demótico. Estoy hablando del título de los conjuros, estoy hablando de las rúbricas que están escritas en rojo. Hemos dicho, los conjuros tienen el título en rojo y la rúbrica en rojo. Vamos a ver qué es eso del título y la rúbrica. El título indica lo que se quiere conseguir con el conjuro. Por ejemplo, el conjuro 13 del Libro de los Muertos es conjuro para entrar y salir del occidente. Lo que quiere conseguir el difunto recitando este conjuro mágico es en que su espíritu, llamemos su entre y salga libremente de la occidente. Y para ello recita este conjuro. Este es el cuerpo del conjuro, que está escrito en negro, en tinta negra. Dice: todo me pertenece porque todo me ha sido dado. Entro como un halcón sagrado y salgo como un pájaro bello. Estrella de la mañana, despéjame el camino para que entre en paz en el buen occidente. Pertenezco al lago de Horus y cuido los perros de Horus. Por eso despéjame el camino para que pueda adorar a Osiris, señor de la vida. ¿Os dais cuenta? Es un conjuro mágico. Yo no sé lo que quiere decir con los perros de Horus, pero ese es el motivo que él tiene. Con esa fuerza, por eso os decía antes que hay que conocer
toda la mitología. No sé si Elisa, que está por aquí, sabe la historia de los perros de oro, pero la fuerza que tiene este conjuro mágico, por un lado es la palabra, por un lado es que lo que están diciendo es sonoro, como la magia, dicho en verso, sonoro, y tal, y por otro lado que hace alusión a la mitología. ¿Y qué es la tercera parte? Título, cuerpo del conjuro, las rúbricas. Las rúbricas son las instrucciones de uso. Debe decirse, sobre un pendiente de flores al jamo, que hay que colocar en la oreja derecha del difunto, junto con otro pendiente envuelto en fino lino, en el que ha sido escrito el nombre del difunto, Eliezer. Instrucciones de uso. A mí me recuerdan mucho los conjuros del libro de los muertos, y a todo el mundo, los papiros con recetas médicas, que hemos traducido. Los papiros con recetas médicas tienen un título que es Receta para curar la picadura de serpiente. Luego dice cómo hay que hacerlo, póngase tal, y hay magia, y que la diosa, y no sé qué, no sé cuánto, y hay magia. Y luego las instrucciones de uso. Póngase el solo por la noche, y también está la magia presente. Y en una ventana donde dé la luna, no sé qué, no, instrucciones de uso. Y los papiros médicos terminan con la frase, probado como eficaz 1.000.000 de veces. Pero lo gracioso es que los conjuros del libro de los muertos también pone probado como eficaz 1.000.000 de veces. No sabemos si algún egipcio había vuelto para contarlo, pero el que un papiro médico esté probado, vale, el que el libro de los muertos esté probado que funciona un conjuro en la otra vida, pues sí, pues estaba probado. También había originales, se han descubierto algunos, esto es un rollo de cuero que hay en el Museo Británico, en el que ha hecho un estudio Alan Shorter muy bueno de la paleografía, y se ve que está escrito en hierático y en la dinastía 18. En la dinastía 18 todavía no se escribía en papiros en hierático, pero sin embargo el original sí que lo tenían en un cuero y en hierático. El cuero era mucho más fácil de llevar y el hierático era su escritura. Ojo, los originales de pirámides también estaban en hierático, y los originales de ataúdes también estaban en hierático. El hierático era la escritura que conocían los escribas, y eran muy pocos los que sabían jeroglíficos. De hecho, en pirámides hay algunos fallos en los cuales se ve que se ha confundido el escriba con dos signos hieráticos que se parecen mucho, y ha puesto el jeroglífico que no corresponde. El que se escribían en serie es algo que se lo han contado a ustedes muchas veces, que en los templos ya los escribían en serie para vendérselo a los difuntos y le ponían después el nombre. Pero eso empieza a ser, hay quienes creen, bueno, si ya en época tolemaica, que ya hay... No, este es el papiro de Ani, dinastía 18, del principio del libro de los muertos. Y aquí pueden ustedes leer, adorando a Osiris, señor de Rostao, y a la gran Eneada, está en la necrópolis, por parte del Osiris, el difunto, el escriba Ani. Pone Ani. Ese es el escriba Ani. Ahí os lo pongo en bonito. En Ángel, para que lo veáis en bonito. Y bueno, pues fijaros, ahí se ha olvidado ponerlo. Lo compró el papiro, Ani, le dijo que pusieran su nombre en todos los sitios, y esta es la misma oración, y se les ha olvidado poner aquí el nombre. Luego, está claro que el papiro de Ani, tan bonito, tan precioso y tal, no lo hicieron específicamente para Ani. Se han llegado a contabilizar unos 190 conjuros, hay muchos menos que de pirámides y que de los textos de los ataúdes. Y hay una recesión tebana que le llaman los egiptólogos a la primera época, que están desordenados, y en épocas zaitas los ordenan y le dan un orden, y siempre aparecen, no todos, pero siempre en el mismo orden. ¿Qué querían conseguir los egipcios con el libro de los muertos? Me quedan 5 minutos, Cristina, no... ¿Qué querían conseguir? Pues yo me he cogido y me he ido a todos los títulos, como los títulos te dicen, lo que quieren conseguir con cada uno de los conjuros, y los he agrupado. Vamos a ver qué querían conseguir estos señores en la otra letra. Pues querían conseguir dos cosas. Primero, entrar y salir a libre voluntad del inframundo, del Jerez Neche. Sale ahí mal la transliteración, pero bueno, aquí está el jeroglífico.
Y lo segundo que querían era sobrevivir felizmente en el peligroso inframundo. O sea, salir cuando quieren, pero mientras estar allí, estar sano. Y para ello hay conjuros para sentarse en la barca de los grandes dioses y salir al cielo, estar junto a Hathor, conocer las almas de Oriente y Occidente, subir al cielo, conocer las almas de Oriente y Occidente, conocer las armas de Buto y Pe, subir al cielo y conocer las armas de Heliópolis. Lo están queriendo salir al cielo durante el día por la barca solar y permitir que un hombre vuelva a su casa en la tierra. Ya hemos visto en los textos de los ataúdes que quería estar con su familia. Y una de las cosas que quiere es volver durante el día a su casa, en la tierra. Esto me recuerda mucho el culto a los ancestros, ¿verdad? Los egipcios tenían a sus ancestros viviendo con ellos y pensaban que les ayudaban y que estaban allí. Por eso quiere el difunto volver y estar en su casa. Mientras están en el inframundo, pues dotar al difunto de todos sus órganos y cubrir. Hay pues 1000 conjuros para que mi cabeza, ya habéis visto algunos, no sea cortada mi cabeza, que mis pies puedan andar, que mi boca pueda hablar, conjuros para ser totalmente entero y tener todas las necesidades cubiertas en el inframundo. Montones de conjuros. Conjuros apotropaicos para evitar el ataque de animales dañinos. En el inframundo hay serpientes, hay animales que pueden atacarlos y hay conjuros para defenderlos. Evitar el mundo al revés. Eso es muy interesante. Cuando te pones a traducir estos conjuros y dices, conjuro para no comer excrementos en el otro mundo. Otro conjuro. Conjuro para no beber orina en el otro mundo. Conjuro para no andar con la cabeza hacia abajo en el otro mundo. Y algunos completos. Conjuro para no comer excremento, no beber orina y no andar. Muchos conjuros de este tipo. Claro, los egipcios, para ellos, el inframundo es el mundo al revés. Entonces, en el mundo al revés, se va con la cabeza hacia abajo. Se come excremento y se defeca comida, se bebe orina y se orina. Es el mundo al revés. Entonces, le aterra el mundo al revés y hay decenas de conjuros dedicados a evitar el mundo al revés. Después, muchos conjuros para transformarse en un ser poderoso. Bueno, que se transforma en un halcón, en una golondrina, en un loto para aparecer por la mañana de las aguas, en un cocodrilo para ser como Sobek. Otros conjuros para atravesar las múltiples puertas del inframundo. Hay conjuros en los que el inframundo está lleno de puertas, hay unos guardianes, le tiene que decir su nombre y pasar, cientos de conjuros. Y conjuros que se dicen al colocar cada uno de los amuletos que lleva la momia. Ya hemos visto uno, es el anjamu que hay que poner en la oreja en el conjuro 13 que hemos visto. Casi terminando ya, el conjuro 125 lo consideran casi todo el mundo como el único conjuro donde no hay magia, donde hay moral, donde se premia a los buenos y se castiga a los malos. Y todo el mundo ve ahí la balanza, donde se está pesando el corazón contra la pluma de la justicia, está tomando Yehuti ahí escribiendo lo que hay, y de hecho, ahí primero el difunto se dirige a Osiris, primero le dice un nombre muy raro, Osiris, que sé tu nombre secreto, y se lo suelta. O sea que, cuidado conmigo, en que sé tu nombre secreto, se lo suelta. Después hace la confesión negativa, que la conocen todos ustedes. Por eso piensan que es moral, porque dice, yo no he matado, no he maltratado el ganado, no he quitado las ofrendas de los dioses, no he sustraído nada del templo, no he copulado, imagino que en el templo, evidentemente, no he hablado mal de un inferior a un superior. Bueno, le cuenta la confesión negativa a Osiris. Después se dirige a cada uno de los 42 pequeños dioses que hay en el salón de la doble Maat, que es donde lo están juzgando, y le dice a cada uno, fulanito de tal, le dice su nombre, tú, el de los ojos saltones, que vienes de la cueva tal, o sea, te conozco, yo no he hecho tal falta, y hace una lista de 42 faltas que no ha cometido, y todo termina cantando obras de misericordia. Dice, y en el otro, y en la vida, he dado pan al hambriento, he dado agua al sediento, he vestido al desnudo, he pasado en mi barco al que no tenía barco. Muy bien, por eso todo el mundo,
la moral, aquí se está premiando. No, yo creo que no. Primero, nadie se cree que hubiera un solo egipcio que no hubiera cometido ninguna mentira. Y no le va a estar diciendo una mentira a Osiris, que está ahí delante y es omnisciente. Osiris sabe todo. ¿Cómo va a estar mintiéndole a Osiris? No le están mintiendo. ¿Sí? De hecho, el conjuro se llama conjuro que se dice llegando al salón de la doble Maat para separar de fulanito sus faltas. Amigo mío, él llega por las faltas y por el valor mágico de la palabra, lo que él dice se hace realidad. Él dice, no he hecho, y por el valor mágico de la palabra pronunciada mágicamente ante un ser que es Osiris, que sé tu nombre, esto se hace realidad. Y de hecho, cuando el conjuro termina diciendo, no me ocurrió nada malo en el salón de la doble Maat, porque yo sé los nombres de los dioses que están en él. Ojo, luego ahí está la magia. Y si queremos andar en ello, el siguiente conjuro, que es el conjuro 126, que es el del lago de fuego, donde están los 4 babuinos, le dicen al difunto, los 4 babuinos, sigue adelante, pues nosotros hemos alejado tus culpas que han merecido castigo en la tierra y hemos eliminado de ti todo el mal que tenías. Luego, por la fuerza de la magia, ha conseguido eliminar sus pecados. No es que no hubiera cometido ningún pecado. No se premia al bueno y se castiga al malo. La lengua en que está escrito intenta ser egipcio clásico, si se traduce, pero mete mucha pata. Porque se ve que en esta época ya hablaban neoegipcio, y entonces, si te pones a traducirlo, tienes que tirar muchas veces de los textos de los ataúdes. Hay libros donde te ponen las referencias cruzadas. Y te vas al ataúd correspondiente y lo puedes sacar por ataúdes que sí que están escritos en egipcio clásico. Y luego se escriben en todos sitios. Por ejemplo, están escritos en paredes, en la pared de la tumba de José Manuel Galán, el Yehuti, en Dragó el Naga, están el texto es el libro de los muertos. Esto es una pared. Ahí ven, este es el conjuro de transformarse en una golondrina para volar y salir, en un loco, lo que os he dicho antes, para ser el primero que en la mañana emerge, para transformarse en un cocodrilo, luego se siguen escribiendo en paredes de tumbas, y se escriben también, igual que todos nosotros, igual que pirámides, igual que ataúdes, en cualquier tipo de soporte, se escriben. Estos son fotos que hicimos, pues estuvimos en la biblioteca del año pasado de Copenhague. Esto es uno de los sarcófagos de piedra tolemaico de los cabezones estos, donde lo que lleva ahí el conjuro 42 de los muertos. Y este es un ataúd de la dinastía 26, muy bonito, de esto, ¿no?, de madera, donde lleva ahí un conjuro y aquí lleva otro conjuro. Y mucho más cerca tienen ustedes este que es precioso, con el conjuro 72 del libro de los muertos, porque lo tienen aquí al lado, en el Museo Arqueológico Nacional, y es una preciosidad. Bueno, terminó como siempre diciéndoles que aprendan jeroglífico, que da mucho gusto leer esto de primera mano. Así que muchas gracias por